Esta semana vamos a ver el tema de la unidad 2, correspondiente a las estimaciones de media y proporción. Recuerden que la estadística 2 trabaja con la inferencia estadística y ya viendo los conceptos básicos que ustedes estudiaron, sabemos que inferir corresponde a suponer que lo que sucede en la muestra está pasando en la población. Recuerden que esto es una estimación solamente. Es decir, estamos diciendo que existe un tipo de error cuando tratamos de ir a obtener datos estadísticos de una población basados en la muestra. Sabemos que teniendo toda la población no vamos a tener ningún error, pero si tenemos solamente una muestra, va a existir errores y esos errores se indican en el estudio. Entonces sabemos que el tamaño de muestra, desde el tamaño de muestra sabemos cuánto es el error y vamos a indicarlo ahí, pero nosotros al hacer algún cálculo estadístico basado en muestras, lo único que estamos haciendo son estimaciones. Entonces, precisamente sobre este tema es que trata la unidad 2 sobre estimar. Estimar qué sucede en la población basado en una muestra. Y en este momento vamos a ver las estimaciones que son puntuales, es decir, se da solamente un dato y se dice mi promedio es de 5. O se da una estimación por intervalos, es decir, mi promedio es de 5 y puede variar en 2 unidades, es decir, es de 5, pero podría ser 3, o es de 5, pero podría ser 7. Estoy trabajando con un más menos 2 y a eso le llamamos intervalo. Entonces ya la estimación no va a ser solamente un dato de promedio, sino un dato de promedio con sus tolerancias, con sus intervalos. Y el dato de promedio real de la población va a estar entre un intervalo de 2 números. Y entonces ahorita vamos a ver las características y cuál de los dos sería mejor utilizar. Pero primero vamos a ver algunos conceptos básicos. Dentro de ellos, lo que es un estimador o que es una estimación. Si nosotros decimos, cuando yo estimo, es que supongo que es ese valor que estoy haciendo o que estoy calculando. Estoy estimando que es ese valor. Por lo tanto, un estimador va a ser un número que yo obtuve de una muestra, que no necesariamente va a ser igual al dato poblacional, pero como es un estimador, vamos a decir que es prácticamente igual. Pero ya ustedes y yo sabemos que existe un error que se llama error de muestreo entre esos dos datos. Cuando nosotros tenemos que nuestra población es normal, es decir, nuestra población sigue la campana de Gauss que vimos al final de estadística 1. Entonces, sabemos que o vamos a decir que nuestro dato muestral, es decir, nuestro estimador, es exactamente igual a nuestro dato poblacional. Porque precisamente, ahora que vamos a ver distribuciones muestrales, vamos a observar que si una población es normal, entonces todos se van a ajustar al mismo centro. Eso también lo van a poder observar
en los videos complementarios que les doy para esta parte del curso. Y van a ver que entre más grande sea la muestra, más se aproxima a la distribución normal y por lo tanto los estimadores son prácticamente sus datos poblacionales. Y ahorita vamos a ver que ese también tiene un nombre. Entonces, en resumen, ¿qué es un estimador? Un estimador es un dato que sale de la población, un promedio que obtuve de una población, una desviación estándar que obtuve de la muestra. Mientras que el siguiente término, que se llama parámetro, el parámetro viene específicamente de la población. Entonces, cuando yo les digo el parámetro promedio, es porque ese promedio viene de la población y no de la muestra. Mientras que el estimador promedio es porque vino de una muestra, ese dato. Ese promedio vino de una muestra. Por lo tanto, entonces son nada más dos términos distintos que van a indicar la misma característica descriptiva. Por ejemplo, entonces, si estamos hablando de la mediana y yo tengo una variable cuantitativa que obtuve su mediana, lo que tenía era la muestra. Entonces, la mediana que obtuve de esa muestra se llama estimador de la mediana, porque es una estimación de la muestra y que es posible que está sucediendo en la población. Mientras que yo tengo de igual forma una base de datos, de ahí obtengo una mediana de una característica y sé que esa base de datos es poblacional y entonces esa mediana se le llama parámetro, porque el parámetro viene de la población. Nada más es la distinción de esos dos términos. Y cuando yo les hablo el parámetro de desviación estándar, ya ustedes saben que estamos hablando de la desviación estándar de la población. Mientras que si yo les digo el estimador de la media, es porque estoy obteniendo el valor de la media o promedio de una muestra. Y entonces, dentro de esta explicación de esos dos términos existen las distribuciones muestrales. Y esto también lo van a poder ver en los videos complementarios. ¿Qué es esto de distribuciones muestrales? Resulta que una muestra puede obtenerse un montón de veces. Es decir, yo llego y tengo una base de datos poblacional y de esa población yo puedo obtener varias muestras, así como lo hicimos en los ejemplos de muestreo. Entonces, en una de sus prácticas decía que hay que obtener 500 cursos. Entonces, de esos 500 cursos de una base de datos de 2.760 cursos, yo pude haber obtenido varias muestras de 500. Entonces tuve una muestra de 500, la segunda muestra de 500, la tercera, la cuarta, la quinta. Todas ellas van a ser distintas entre sí porque estamos hablando de muestreos aleatorios. Entonces van a tener ciertas diferencias entre ellas. Que al final de cuentas, cuando vimos la parte de muestreo, vimos que ellas tienen sus diferencias y a esas diferencias les llamamos errores de muestreo. Bueno, resulta que cada una de esas pequeñas bases de datos de marcos muestrales de 500, eso es distribución muestral. Entonces, tengo una distribución muestral de 500, otra distribución muestral de 500 y otra y otra. Y cada una de ellas, si yo las llego a graficar, van a ser un montón de campanas de Gauss juntas, en donde sus promedios van a ser distintos o un poco distintos
a su promedio poblacional y sus desviaciones estándar también cambian un poco respecto al poblacional. Entonces, ¿qué quiero decir con estas distribuciones muestrales? Resulta que existe de una base de datos muchas posibilidades de muestras. No existe solo una, existen un montón. Entonces, de todo ese montón que yo tengo, yo voy a escoger una para hacer un análisis, o dos o tres, no el montón que existen. Entonces, estas distribuciones muestrales, ¿en qué me ayudan? Me ayudan en saber que la inferencia estadística es totalmente aleatoria y que al ser aleatoria cambia de un muestreo a otro. Por más que trate de sistematizarlo, recuerden que el muestreo sistemático precisamente trata de que las muestras entre sí no sean tan distintas, pero siempre va a haber cierta diferencia de ellas por su naturaleza aleatoria. Entonces, existen distribuciones muestrales porque existe infinidad de muestras que se pueden obtener a partir de una población. Y por lo tanto, yo debo analizarlas y me funcionan o son el principio para un gran teorema que vamos a ver en un momento. Recuerden que entonces existen errores de muestreo que suceden entre muestras. A ese error le llamamos error estándar de un estimador. Y ese error estándar de un estimador ya tiene una fórmula que depende de dónde venga y de qué tipo de muestreo se hizo. Así va a ser el error estándar de estimación que se utilice. Vean que el inicio de esta presentación indica solamente que vamos a trabajar dos medidas descriptivas. Una es la media y la otra es la proporción. Es decir, vamos a ir a hacer estimaciones de la media y de la proporción, nada más. Y basado en ellos vamos a obtener sus errores estándar. Entonces, como sabemos que hay un montón de distribuciones muestrales o un montón de muestras, entonces nosotros tenemos que tener unos límites de qué debe ser o cuál debe ser un buen estimador. Porque un buen estimador lo que hace es que haya menos errores a la hora de tomar decisiones. Porque recuerden que ¿por qué estoy estimando? Esa es la pregunta básica. ¿Por qué estoy estimando? Porque no tengo a la población o porque no puedo mostrar a la población. Por eso estimo. Porque si no, yo utilizaría los datos poblacionales y realizo fórmulas para obtener los parámetros de esa población. Pero como no los tengo, entonces debo ir a estimar. Y un estimador, lo que se trata es que sea lo más real posible a lo que es la población. Por lo tanto, hay tres propiedades importantes que debe tener un estimador. Y el primero es que haya ausencia de sesgo. Recuerden qué significaba sesgo. Es también un error, pero es un error que viene por otras características distintas a las que le da el error de muestreo. Es decir, ese estimador debe ser centrado. Debe haber poca diferencia entre lo que es un estimador y su parámetro. Es decir, si yo quiero ir a estimar la media de esa muestra, esa estimación de media debe tener una diferencia baja respecto a su parámetro media de la población. Entonces, hablamos que muchas de estas propiedades de estimadores se resuelven por el teorema que ahorita vamos a ver, que trabaja precisamente bajo la distribución normal.
Recuerden que en estadística 1 yo les decía que si sus datos no son normales, no podemos hacer inferencia estadística. Se complica, porque mucho está basado en que mi distribución de datos es normal. ¿Cuál es la segunda propiedad? Que tenga consistencia. Es decir, que entre más grande sea el tamaño de la muestra, ese dato estimador sea cada vez más verdadero o más cercano al valor de su población. Entre más grande sea la muestra, entonces su estimador es todavía más cercano al parámetro. A eso le llamamos consistencia. Es decir, si sucede lo contrario, más pequeña la muestra, lo que sucede con su estimador es que se aleja todavía más de su parámetro. Entonces, por eso se trata de que haya una cantidad de datos, los cuales se puedan ajustar a la normalidad, y con eso sabemos que nuestro estimador es consistente. Por último, la eficiencia. Y esto habla sobre la varianza. Entonces, debemos calcular las varianzas o los errores estándar. Recuerden que entre una desviación estándar, que es el error estándar que estamos hablando, y la varianza, lo que hay es una raíz, ¿verdad? Para poder obtener la desviación estándar, debo hacer la raíz de la varianza, o debo obtener la raíz de la varianza. Entonces, cuando hay eficiencia, cuando esta varianza sea lo más pequeña posible, o cuando sus diferencias entre dato muestral y dato poblacional sean lo más pequeñas posibles. Recuerden que el X barra indica la media muestral, mientras que el mu indica la media poblacional. Recuerden que la S indica la desviación estándar muestral, mientras que el sigma indica la desviación estándar de la población. Y por lo tanto la S cuadrada va a ser la varianza, pero de la muestra, mientras que el sigma cuadrado sería la varianza, pero de la población. Y ahora sí, el famoso teorema que he estado mencionando durante este video. Tienen también un video complementario sobre el teorema del límite central que creo que les va a ayudar mucho más a su comprensión. Pero el teorema del límite central básicamente es muy sencillo. ¿Qué es lo que dice? Dice, y resolvieron, por el asunto de que si yo tengo solamente 5 datos, yo hago un muestreo de solo 5 datos, ¿será que esos 5 datos son suficientes para poder estimar mi parámetro poblacional? Y entonces vieron que conforme tengo muestras más grandes, los datos se van ajustando cada vez más a una curva de la distribución normal, como la vemos por acá. Entonces, entre más datos, si yo tengo 5 datos, la curva ni siquiera va a tener una forma de campana, incluso va a ser totalmente extraña, no va a tener una forma definida, pero resulta que si tengo 10, la curva se me va a ir haciendo cada vez más como una distribución normal, y vean que llegamos a un punto en donde si tengo 20 datos, tengo una curva normal un poco achatada, pero parece que la mayoría de datos está en el centro. Recuerden que esa es la característica principal de una distribución normal. Sus datos están centrados, la mayoría de datos están ahí, y solamente una parte de ellos están a los dos extremos, los menores y los mayores.
Y entonces tenemos 30 datos y resulta que hay un buen ajuste a la normalidad. Y si tengo 50, todavía mejor. Y si tengo 100, todavía más. Y si tengo 2000, todavía mucho más. ¿Qué dice el teorema del límite central? Que debería de ser la muestra al menos de 30 elementos para que se pueda considerar que esos datos se ajustan a la normalidad. Entonces, ¿qué sucede si yo no tengo, o si yo tengo una cantidad de datos, tengo 10 datos, y obtengo o reviso si ellos se ajustan a la normalidad? Resulta que no se ajusta a la normalidad. Aplico alguna prueba que no se ve en el curso, una Kolmogorov-Smirnov, y esa prueba me dice que no hay normalidad en los datos. ¿Qué hago? Entonces, la solución de acuerdo al teorema del límite central es tome más datos. No se quede con 10 datos. Vaya y obtenga al menos 30 datos y si puede más, mejor, para que sus datos se ajusten a la curva de la normal. Y es interesante, y lo van a ver en el video, como paso a paso, conforme vamos aumentando la cantidad de datos, sus estadísticos van aumentando de acuerdo a cuántos datos aumentaron. Entonces, si yo tengo 5 datos y tengo un promedio de 7, y si yo a esos 5 datos ahora no son 5 sino 10, entonces ese promedio de 7 ya no va a ser 7, sino 7 por 5, porque va a aumentar 5 veces más ese promedio de 7. Y así van a ir, es decir, sus estadísticos van a ir aumentando conforme la cantidad de datos que yo vaya aumentando. Entonces, al final de cuentas, el dato que yo tenía inicial cambia, su distribución cambia totalmente, pero siempre sigue una línea muy parecida, nada más aumentando de forma proporcional. Eso se los dejo para que ustedes lo estudien en el video, que es muy importante que comprendan sobre el teorema del límite central. Pero entonces, ya saben, si en algún momento deben analizar datos, hacer inferencia de datos y sus datos no son normales, entonces lo que deben de hacer es aumentar tamaño de muestra. Entre más grande la muestra, más se ajusta a la normalidad. Y recuerden que cuando tenemos datos normales, ya ahora sí, sin problemas, podemos hacer muchos estudios estadísticos. Y precisamente, bueno, aquí están algunas distribuciones normales en donde si tengo 2 datos, se comporta de forma irregular. Si tengo 6, ya va ajustando un poco. Y si tengo 30, hay un ajuste perfecto a la normalidad. Y vean que en cada uno, que son diferentes tipos de distribuciones, vean que inicialmente era un tipo de distribución con parábola. Acá triangular, aquí totalmente uniforme. Y aquí de forma de parábola también. Entonces, ¿qué sucede? Cualquier tipo de distribución que yo tenga, al final aumento datos y todas ajustadas a la normalidad. Y si ustedes ven esta fórmula, recuerden de estadística 1, me van a decir que esta es la fórmula para ir a obtener Z en una distribución normal. Precisamente, entonces, en el momento en que yo puedo ir a obtener mis datos y calcular mis datos y ver que se ajusta a la normalidad, entonces yo puedo ir a utilizar la fórmula de distribución normal. Cuando yo tengo una distribución normal, entonces hablamos que la media de la población se ajusta a una, o la media de la muestra se ajusta a una población y la varianza de una muestra se ajusta a una población. Y cuando digo n grande, cada vez que yo les digo el n es grande, es porque el n es 30 o más de 30.
A eso le llamamos n grande.